campeonato de guiñote en el centro por las fiestas del Pilar. Han participado con muchísima afición y daba gusto de ver el ambiente. Han venido también de Rubí. Y por cierto, que nos han ganado un pernil, una paletilla, pero bueno, se lo han merecido. Vamos a proceder a la entrega. Mira, primero, el primer premio del guiñote lo ha ganado el centro de Rubí. Y como no pueden desplazarse, pues lo va a recoger. ¿Quién se lo guarda? José, ¿se lo guardarás tú a los de Rubí? Amparo, ¿quieres entregárselo? La primera paletilla para los de Rubí. Ya sabes que es Juan, ¿eh? Es una junta del centro de Rubí. Vale. Pues nada, tú se lo guardas. El segundo del guillote ha sido para Joaquín y Ovidi. Los segundos. No, es el vino, es el segundo. El segundo. No, el segundo del guiñote, sí. Sí. ¿Tú has dado el segundo del guiñote? Sí, vale. Sí. Vale. Y el primero. Y este es también para Ovidi porque tampoco pueden venir a buscarlo. Vale. ¿Lo recoges tú, se lo guardas? ¿Se lo guardas con Ovidi? Sí. Ahora, el primero de domino lo ha ganado Manuel Tejada. Campeón de campeones. Con la práctica que tienes. Sí. No, el primero del domino sí. Y el segundo que ha ganado, el primero que ha ganado con él, Eduardo Maillo, que tampoco puede venir, y lo recoge Joaquín en su nombre. Sí, la paletilla. Sí, para Maillo. Ahora, ¿cuál falta ya? El segundo premio del domino. El segundo premio del domino es para Pablo Calleja. Pablo Calleja. ¿Puede pasar a recogerle el Pablo Calleja? Sí, vale. Sí. Y ahora, el próximo, el compañero de Pablo Calleja, que lleva el segundo premio del domino, es para Juan. ¿Puede pasar a recogerlo? Sí. Bueno, pues ya están todos entregados. Pero esto ha sido una pasada este año. Al año que viene, mejor. Los trofeos mejores no pueden ser. Bueno, chicos, pues ahora vamos a cenar y a bailar un poquito para celebrarlo. ¿De acuerdo? Buenas noches también. Luego hay una carta que te obliga a coger 4 cartas. O sea, cuando tú tiras la carta esa, no, yo lo voy a poner. A ver. Pues primero vamos a ir probando. Es que ahora ha pasado la época. Francamente, les doy un poquito de carne para que se vayan. No. ¿Tú qué Antonio, ¿qué pasa, Antonio? no pone nada? Sacarlos bien.